de los que guardan el sábado, que han guardado el sábado por décadas o quizá generaciones, finalmente cederán el favor a la ley dominical. Esta pandemia es un proyecto de los jesuitas, muy bien planeado. Hay que reconocerles que ha tenido un efecto tremendo, porque lo que han sembrado, más que el efecto físico, el efecto de psicosis colectiva es más terrible. Y cuando siembras psicosis, miedo, pues la gente que se ha apartado de Dios tiembla. Parece ser que los cristianos han olvidado Salmo 91, ¿no? ¿Se acuerdan de Salmo 91? Vamos a repasarlo. Amén. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío. Mi Dios, ¿en quién confiaré? Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Qué hermoso mensaje. Escudo y adarga su verdad. No tendrás temor de espanto nocturno, ni de saeta que vuele de día, ni de pestilencia que ande en oscuridad, ni de mortandad que en medio del día destruya. Si quieren le ponemos ni COVID-19, como le gusten poner. Pero el pueblo de Dios, que no conoce a Dios y que son cristianos, no recuerda esto, de hecho no lo reconoce. Qué palabras tan claras. ¿Será que en la época de nuestro Señor Jesús no había pandemias? Había una terrible, que era la lepra. A los leprosos no se les podía acercar ni a 50 metros. Se consideraba que el leproso era un castigado de Dios por algún pecado que haya cometido. ¿Será que los discípulos le dirían a nuestro Señor Jesús: Señor, espera que pase esta pandemia de la lepra y no vamos a cubrir las bocas y tranquilo, ¿no? Luego empezamos? Oiga, pandemias ha habido toda la vida. Que nos espantamos. ¿Cómo lograron conquistar los españoles a este país, a México? Bueno, lo hicieron en muchos países, pero vamos a hablar del nuestro. La viruela. Increíble, 200 caballeros españoles invadieron a miles de águilas aztecas, guerreros, ¿no? 250 hombres españoles a cargo de los jesuitas. De los jesuitas son la inteligencia, el cerebro. ¿Cómo debilitas al enemigo? Epidemia. Pero ¿cómo lo van a hacer ahora? Es una epidemia vía tecnología. En realidad se debería de llamar síndrome de hipertoxicidad. COVID 5G. Es la quinta generación de velocidad de Internet. Incluso puede ser manipulada desde los satélites. Por eso la educación ahora va a ser vía televisión. Se dan cuenta, si el enemigo lo tiene bien planeado todo. Pero tiene que haber detrás de todo esto un cerebro superior al humano, o con mayor capacidad al humano. Se llama Luzbel. Tiene todo esto tan bien planeado porque más sabe por viejo que por diablo. El tiempo le ha dado tanta experiencia que no va a cometer los mismos errores que cometió en el pasado. De hecho, le quedan, según el pensamiento de Luzbel,
Él cree que le quedan 10 años. 10 años cree que le quedan. El conflicto de los siglos menciona claramente que Dios no va a soportar este país, este planeta, más de 6,000 años de pecado. Y si hacemos un pequeño recuento, se cumplieron 4,000 en el año 31 después de Cristo. Súmale otros 2,000, 2031. Y no estamos señalando fechas para la segunda venida de nuestro amado. Pero Satanás reconoce esto, que el 7 es clave. Cuando pisemos el 7º milenio, Satanás estará temblando como gelatina. Ya lo está haciendo. Entonces, por eso la Agenda 2030, auspiciada por el papado, por los jesuitas, Francisco I, o Jorge Mario Bergoglio, su nombre, lanzó también una encíclica, Laudato Si, mi Signore, por la cual viene lo del cambio climático. Y también esta Agenda 2030 tiene 17 objetivos. El plan es que para el 2030 todos los países del orbe estén sometidos a lo que llaman ellos el nuevo orden mundial, lo cual no tiene nada de nuevo. Este supuesto nuevo orden mundial empezó en Génesis 11, en la Torre de Babel. Allí empezó. Génesis 11:6 dice, nada los detendrá de lo que han pensado hacer. ¿Por qué? Porque Lucifer tiene una guerra contra Dios y contra el pueblo de Dios. Nada los detendrá. En estos momentos, mientras nosotros estamos reunidos en este lugar, ellos, los hijos de Lucifer, están reunidos planeando la siguiente catástrofe. Siembra caos, terror, ira, violencia, y todo el pueblo aceptará las leyes que les impongamos. Es más, van a exigir ellos que se acaben sus garantías individuales. Solitos van a exigir que se terminen sus libertades civiles. ¿Qué es lo que provoca el cubrebocas? Si nos da tiempo, hoy mañana podemos explorar acerca de los resultados y los efectos por ese cubrebocas. Se van a sorprender. A ver si nos da tiempo. Es simplemente un cultivo fresco de bacterias, gérmenes y virus. La gente le tiene miedo al que no tiene cubrebocas y la cosa es al revés. Tenle miedo al que usa cubrebocas. ¿Por qué? Primero que nada está padeciendo hipoxia. La hipoxia es la autointoxicación por causa de tu propio dióxido de carbono. Estás respirando el mismo oxígeno ácido. Y esto provoca mareo, cansancio. Y obviamente estás respirando los mismos gérmenes. Y como les están pidiendo que se desinfecten las manos a cada rato con gel, esto daña los tejidos, porque aquí tenemos, dentro de lo que es el sistema linfático, tenemos 4 filtros. La piel, el cuero cabelludo, las palmas de las manos y la planta de los pies y las axilas. Tú te pones ese gel y tú estás absorbiendo todos esos químicos. Después de todo, el alcohol se va a evaporar en los próximos 10 segundos. Solo te queda el gel. Ten cuidado, por ahí podría entrar el virus. ¿Qué es lo que pasa cuando tú estás... Hay gente tan hipocondríaca que me tocó ver gente que, aparte del cubrebocas, traen la lámina esta y guantes y traen un spray, un atomizador que están a cada rato. Como cada 5 minutos lo hacen. Llega un momento en que tu cuerpo ya no va a producir anticuerpos.
tu sistema inmunológico se va a debilitar. ¿Y sabes quiénes están cayendo víctimas de todo esto? Las personas que comen carne y sus derivados, que consumen azúcar y todos sus derivados, que llevan una vida sedentaria, no practican el ejercicio, que consumen lácteos. Ojo, aquí hay que detenernos un poquito, pero no lo voy a hacer por mucho. Estamos haciendo una investigación para comprobar que la homosexualidad y el lesbianismo están siendo reproducidos por el hombre a través de hormonas de crecimiento en los animales. Está comprobado. Sumado a ello, muchos químicos que están aplicando a la comida chatarra, en una combinación con estas hormonas, el ser humano logra tener esa tendencia de cambiar de género. De cambiar de género. Alguien dijo por ahí, es que tú eres, seguramente, tú eres un homofóbico porque hablas o criticas a los homosexuales. Primero que nada, hay que entender que del griego homo es hombre y fobia es rechazo, homofobia, rechazo a ser hombre. Entonces el que rechazó a ser hombre es el homosexual, él es el homofóbico, porque él ha rechazado ser hombre. Fíjate cómo malinterpretan. Hay que tener mucho cuidado con los conceptos de cada palabra. El concepto de iglesia está malinterpretado por el ser humano. Le han enseñado al hombre que iglesia es el templo o es una organización legal que administra la iglesia, o un sistema, una asociación religiosa, y que al fin de tiempo adquiere personalidad jurídica. Curioso. Hay que también comprender el concepto de fe. Tenemos preconceptos o hemos preconcebido ciertas palabras y malinterpretado el significado. Y este mensaje es para nosotros. Hace rato mencioné, cada vez somos menos. Pero esto es normal. No nos deberíamos de preocupar. Curiosamente, aparentemente, el mundo se está volviendo cristiano. Es curioso. De pronto están desapareciendo los ateos, porque han adoptado un tipo de religión que les agrada o les conviene a sus desviaciones mentales. Filosofías. Hay tantas religiones hoy en día, el hombre ha inventado tantas religiones, que la mayoría se consideran ser cristianos. Y de ahí viene, a través del ecumenismo, la unión de religiones. Por cierto, el Vaticano, a través de la ONU, están ya en proceso de una religión mundial. Ley orgánica de libertad religiosa. Esa ley orgánica tiene bastantes factores que son, la verdad, aparentemente atractivos a la apariencia, pero son una trampa. Una de ellas es que ya hay que desaparecer las escuelas denominacionales, la educación denominacional, y que sea ahora un cristianismo genérico. Se están uniendo ahora, bueno, ya desde hace tiempo, musulmanes, judíos, budistas. Por cierto, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, ha tenido encuentros con budistas en las cuales en la mesa de centro aparece la diosa Shiva.
una personalidad femenina satánica. La OMS. ¿Qué se espera de la OMS entonces? La Organización Mundial de la Salud, por cierto, en Ginebra, donde está la oficina central, ellos no traen cubrebocas, andan en la playa como si nada. ¿No se dan cuenta que se están riendo de nosotros? Entonces, yo nunca he visto un político enfermarse de COVID. ¿Será que el virus es corrupto? Me pregunto. ¿Por qué desaparecieron las demás enfermedades? Ya no hay pulmonía, ya no hay tuberculosis, y cuidado, te dé gripa, o tos. Y no se te ocurre ir a un hospital, por favor, porque de ahí no sales vivo. Está comprobado. Un caso personal, mi sobrino, mi hermana Fabiola lo llevó a... El joven tiene 28 años, creo. Javier. Él padece de neumonía desde niño. Y lo llevó al hospital mi hermana para ser tratado pues, por la neumonía. Inmediatamente levantó las sospechas de un COVID-19, ya lo estaban aislando. Y mi hermana les decía, es que él tiene neumonía. Usted no sabe, señora, usted no es doctora. Sí, pero es mi hijo, lo conozco, eso padece desde hace años. Inmediatamente se acordó de lo que le había platicado y sacó a su hijo corriendo. Lo iban a secuestrar ya la mafia blanca. Y fue inmediatamente al neumólogo, solicitó un análisis laboratorio y efectivamente, neumonía. Platica un amigo allá en Acapulco, Guerrero, de una señora que todas las tardes solía tejer, una anciana. Una tarde ella se fue a bañar y al salir resbaló y golpeó la cabeza. Fue llevada al hospital, donde falleció. Y mostraron el documento a la familia, dice COVID-19. Curioso. Hablemos más bien de lo que hay detrás de esto. Y por mencionar algunas. Ya tenemos un pretexto para la ley dominical en Zaragoza, Puebla, ¿no? ¿Y qué tiene que ver este COVID-19 con la ley dominical? Vaya, ¿que no se supone que iba a entrar por lo del cambio climático? Bueno, esta pandemia trae consigo el control absoluto. Hay un organismo que pertenece al Vaticano, pero obviamente siempre usan ramas, es decir, fundaciones o asociaciones civiles, porque los jesuitas nunca van a dar la cara, ¿no? El posible próximo presidente de Estados Unidos, un jesuita, Joe Biden, jamás va a decir, soy jesuita. ¿Ah? Fox, el expresidente Fox jamás nos dijo que era jesuita. Jamás van a decirte de cuál es su camiseta, de qué lado juegan. Entonces, el objetivo es, y ya está en efecto, primero que nada, establecernos un sistema de esclavitud. De esclavitud. Un control absoluto. Y miren, esto ya no va a retroceder. Este famoso COVID-19 no se va a ir nunca, ¿ok? Han establecido un sistema de control a través de un dicho semáforo, ¿no? Rojo, anaranjado, amarillo y verde. Y vamos ahora a movernos al son del gobierno. Y si el gobierno se le antoja decir rojo, se van todos a sus prisiones domiciliarias. O al gobierno se le antojó que ahora es verde para que haya más fluencia económica. Pero el gobierno dijo ahora vamos al anaranjado. Y ahí van todos de regreso y limitados. Ilimitados. Limitados. Hay que desaparecer el dinero porque además es portador de gérmenes y bacterias. ¿Sabías? El dinero es anónimo. Tú puedes hacer con el dinero lo que tú quieras. Pero te has puesto a pensar, una vez que ya está entrando el sistema CODI, tal como mencionó el hermano Paco, no tendrás ningún aspecto de tu vida
privado. Ellos se enterarán qué comes, dónde estuviste tal día, tal momento, a qué hora, cuánto pagaste, cuánto posees, ¿no? Y ahora van a tener que pagar impuestos hasta los vendedores de chicles. Todos tendrán que pagar impuestos. El sistema, los taxis, ya están apareciendo los taxis con el pago con tarjeta. Por el momento, con el teléfono, perdón, con el CODI. Por el momento. Esto se va a ir ampliando. Incluso los centros comerciales o empresas están dando incentivos a aquellos que ya no paguen con dinero. O sea, la gente quiere obtener el descuento y por eso la misma gente va a entregar su libertad a cambio de un favor. A cambio de un favor. Entonces, finalmente será controlado todo aspecto de nuestras vidas. Aunado a esto, la tecnología, la inteligencia artificial, donde van a controlar a través de la quinta generación de Internet todos los aspectos de nuestras vidas. Por mencionar algunos, los aparatos electrodomésticos, todos. Desde el tostador, estufa, lavadora, refrigerador, todo va a ser controlado vía satélite. Y si tú estás abusando de la energía que se te está entregando, entonces te van a cortar la corriente. Incluso la electricidad. Antes venían a cortarla, ¿no? Ahora ya la desactivan de lejos. Igual el agua ya está privatizada. Hace poco hubo una propuesta en el Senado, que por cierto muchos ni nos dimos cuenta, de entregar las aguas del país, de todo tipo de agua, a empresas privadas, que en realidad son las que dan concesión a refresqueras, ¿no? Coca-Cola, Corona, el río Grijalva, que es uno de los más grandes de México, el Usumacinta, son aguas privadas, de uso privado. Se nos va a racionar la cantidad de agua. Mira, ¿tú sabes por qué le dieron el cargo del Papa Negro a Arturo Sosa? Es el general de los jesuitas. Porque Chávez de Venezuela era alumno de Sosa, de Arturo Sosa. Y obviamente Chávez se salió del control y tuvieron que enfermarlo. Y luego sube Maduro y por el momento lleva la instrucción de los jesuitas. Curiosamente, todos esos líderes mundiales hablan de un bien común. Obsérvenlos. Incluso los programas de televisión, las noticias, los noticiarios, tienen un mismo lenguaje. Todos tienen un mismo lenguaje. Lean Génesis 11. A ver si mañana lo escudriñamos, si Dios permite. Todos tienen un mismo propósito. Es increíble qué bien orquestados están, ¿eh? Bien orquestados. Los únicos que no estamos bien orquestados somos los cristianos. Porque los cristianos creen que con creer en nuestro Señor Jesucristo es suficiente. Y creen que eso es tener fe. La fe es diferente que creer. Creer es un conocimiento. Pero la fe, como dijo nuestro Señor Jesús, es como un grano de mostaza, lo comparó. Pequeñísimo. ¿Qué cabe en un grano de mostaza? Nada. O sea que la fe no requiere espacio, tiempo o lugar. La fe, está explicando nuestro divino maestro, es un principio moral. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque la fe es la certeza de lo que se espere, la convicción de lo que no se ve. Y hoy en día hay muy pocos cristianos con esa fe, como la tenía Abraham, Noé, Lot. Bueno, Lot fue tardo. Si no se hubiera tardado, toda su familia se hubiera salvado.
Aquí tenemos varios ejemplos a través de estos héroes de Dios. Lot representa a muchos cristianos contemporáneos. ¿Cuántos cristianos hay como Lot hoy en día? Hay muchos Lots. Y le fueron enviados 2 ángeles hasta que lo sacaron de la mano. Pero se perdió parte de su familia. Su esposa se perdió. ¿Cuántos cristianos hay hoy en día que voy a creer que ni esta pandemia o este COVID-19 o esta contingencia, como le quieran llamar, ni aún así quieren salir de las ciudades? Híjole, Señor, ven el peligro y no se hincan, ven la tempestad y no se hincan. ¿Sabes que a Satanás le gusta tenernos aglomerados en grandes ciudades? A ver, cuando quieres exterminar a las cucarachas, por poner un ejemplo, o a los ratones, ¿no te gustaría tenerlos todos amontonados en un lugar? ¿O deberían de estar esparcidos? Te cuesta más trabajo. Y el plan ahora es reubicar a gente que vive en el campo, en las ciudades, concentrarlos. ¿Por qué? Porque están contaminando desde allá arriba las aguas, contaminando los bosques. Hay que concentrarlos, darles una casa y un trabajo en la ciudad. Ese fue el mismo pretexto que tuvo Lucifer al concentrarlos en Babilonia, cuando en la Torre de Babel. Mira, quizá el cristiano contemporáneo, como le menciono, como le llamo, quizá no está relacionando la profecía con la historia o los eventos anticipados con el tiempo. No era el plan de Dios que viviéramos en pueblos o en ciudades. Jamás fue. ¿No? ¿Qué le dijo a Adán y a Eva? ¿Cuál era la instrucción? Espárzanse sobre la faz de la tierra. Fructifiquen la tierra. Siémbrenla. Espárzanse. Pero no, Satanás dice, no, es que aquí los puedo exterminar juntitos. Y ahí cuando la Torre de Babel, Satanás ya prácticamente estaba logrando un triunfo, hasta que Dios intervino y les cambió el idioma y se esparcieron por la faz del mundo. ¿Qué es lo que logró Satanás en Babilonia? A ver, las profecías de Apocalipsis nos describe Dios a través de caricaturas o de bestias caricaturescas, ¿no? Imperios. Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. En forma de bestias. ¿Por qué bestia? Porque una bestia no reconoce al Dios creador. Y una bestia representa un poder político. Una bestia representa el poder político. Me dice un joven, hace un poco estuve predicando en un grupo de alcohólicos anónimos, con jóvenes, muy jóvenes. ¡Qué desperdicio! ¡Qué desperdicio de vida! De juventud, llenos de tatuajes, enojados con el mundo, decepcionados por la vida, rechazados por la sociedad. Los contemplo y me dan mucha tristeza. Llenos de tatuaje todo su cuello, mostrando quizá una forma de protesta, pero sin saber la razón por qué protesta. Obviamente vienen de hogares disfuncionales. Dice uno de ellos, yo no creo que exista Dios. A ver, espérate, que el ateo es uno, pero yo no sé si ustedes puedan reconocer que también existe el antidios. Quizá no lo hayan escuchado. El ateo es que no acepta que haya Dios. Pero hay el antidios. El antidios busca rebelarse contra Dios abiertamente. Y hablar palabras contra Él abiertamente. Ese es el antidios o anticristo. Es algo similar. Este joven es ateo. No habla mal de Dios, pero igual no lo cree. No habría tanta violencia. Si Dios existiera, no habría tanta violencia.
¿Por qué niños mueren inocentes? ¿Por qué el tráfico de niños? ¿Dónde está Dios? Cuando mueren los ancianos desvalidos, cuando gente inocente muere en crímenes aberrantes, ¿dónde está Dios? Eso podemos recordar la historia de Job. Y le digo, mira, joven, Dios está donde el ser humano lo abandonó. Dios no se ha movido de ningún lado, está pendiente de nosotros. El problema no es que Dios se haya alejado, es que el ser humano ha renunciado a Dios. ¿Acaso no el ser humano aceptó o adoptó la evolución, que se contrapone a la creación? Y en la evolución, mira qué absurda, hasta para la evolución se requiere fe. Dice la maestra a esta jovencita de 9 años, dice, pero es que la vida vino después de una explosión, moléculas que se explotó, el Big Bang, la gran explosión. Y se le queda viendo a la niña de 9 años y le dice, maestra, ¿y de dónde vinieron los elementos que explotaron? Eso no se lo pudo contestar. Qué ironía, el ser humano está clasificando millones de años antes de Cristo. Millones de años. Pero entonces en las escuelas nos enseñaron que había una fecha antes de Cristo y otra después de Cristo, y nada más llegaba de 4000 antes de Cristo. Y 2020 después de Cristo. ¿Y por qué no mencionan 300 millones antes de Cristo? ¿Verdad que no? Porque ni Cristo quieren mencionar, pero es ilógico. Le dije, mira, el día que el hombre, y cuando digo hombre me refiero a la raza humana tal y como lo dice la Biblia, porque la vida vino por medio de Cristo a través de un varón, el hombre, Adán. Por eso se refiere a Cristo hombre. Y no es porque haya preferencia con los varones. Dios no tiene preferencia por ningún género. Ama a ambos por igual. Simplemente hay que reconocer lo que el Creador estipula y eso es todo, se acabó. No podemos cuestionar a el origen, a la sabiduría, al Supremo. Me gusta Dios. El día que el hombre rechazó la creación, rechazó al Creador, negó a Dios, Creador del universo, y adoptó la evolución. Esa teoría que no tiene fundamento, ¿no? Dicen que no encuentran el eslabón perdido que une desde el Homo sapiens, del mono al ser humano. No la van a encontrar porque no existe. Hasta donde entendemos, los changos siguen teniendo changuitos. ¿Y por qué no evolucionan los demás animales? ¿No? Entonces, el día que el hombre rechazó a su creador, aceptó a la criatura. Y ahora dice que proviene del animal. Eso nos enseñaron en las escuelas públicas y privadas. Que el ser humano viene del animal. ¿Sabes que cuando una persona cree, le haces creer algo, sí lo acepta? Si a un niño lo inculcas que es malo, él acepta que es malo y va a ser malo. Pero si le instruyes al niño en el camino a Cristo, no se apartará de él. Cuando el hombre cree que viene del animal, actúa como animal, se comporta como una bestia. Detractores, soberbios, mentirosos, orgullosos. Vanidad de vanidades, Pablo lo describe. Desobedientes a los padres. ¿Cuántos crímenes hay ahora? Hijos contra padres y padres contra hijos. ¿Por qué? Porque al ser humano le inculcaron que proviene del animal, por eso va a actuar como un animal, sin raciocinio. Qué triste. Y le dije, ahora, joven, ¿tú crees? Si tú tuvieras hijos y de pronto ellos
renunciaran a ti como padre, ¿lo seguirías apoyando? Se quedó callado. Por eso hay violencia. Porque el ser humano ha renunciado a Dios. Porque el ser humano ha renunciado a su Creador. Porque cada vez somos menos cristianos. Pero cristianos, me refiero a los cristianos que conocen la ley de Dios y la fe de Jesús. Y cristianos que todavía pueden representar la iglesia del cielo. Porque el evangelio no es una moda. La iglesia del cielo tiene que ser la iglesia de la tierra tiene que ser semejante a la iglesia del cielo. Igual. Hay que preguntarle al libro de Dios cómo es la iglesia del cielo. Para ello hay que nacer de nuevo. Pero sabes, muchos creen que a través del bautismo por agua su vida es transformada. No. ¿Quién dijo eso? Ahí empieza la lucha. ¿No? Está como el que se casa porque quiere ser feliz. Nadie debe casarse porque quiere ser feliz. Eso es absurdo. Cásate porque ya eres feliz y quieres hacer feliz a alguien más. El hombre sin Dios se vuelve absurdo, ilógico. Sin embargo, hace lo imposible posible, ¿no? Busca la forma de legalizarlo. Y ese es el grave problema hoy en día, que creemos nosotros, pero no tenemos fe. ¿Sabes? Yo creo que aquel que es cristiano, genuino, que vive una vida como la de Pablo, por poner un ejemplo, como la de Abraham. Ellos andaban entre los leprosos. Los discípulos andaban entre los leprosos. ¿Se cubrían la boca? No. Salmo 91 es un principio fundamental para el cristiano. La gente se enferma más por el miedo que por lo que realmente puede ocurrir físicamente en tu cuerpo. Cuando la gente está violando la dieta de Dios, Génesis 1:29, son los primeros en caer. Son los primeros en caer, jóvenes y ancianos, sobre todo ancianos. Porque a los ancianos les cuesta más trabajo adoptar la reforma pro salud. ¿Sabías eso? Ser cristiano hoy en día es una cosa muy rara. Pero me refiero a cristiano genuino, auténtico, como Pablo. Y curiosamente, hasta los gobiernos se están volviendo evangélicos. No sé si lo han notado. Este presidente que tenemos, López Obrador, se hace pasar por Dios. Está actuando como el hombre de pecado, ¿no? Obviamente trabaja para él, pero primero fue a pedir permiso al Vaticano para gobernar. Y el Vaticano le dijo, está bien, pero con nuestras reglas. Sí, señor. Y ahora está trabajando, pero bajo una agenda estrictamente instruida por los jesuitas. Y que en vez del decálogo de los 10 mandamientos, él pone los 10 mandamientos de una ley moral, en la cual se entran dentro del bien común. Y es que a la gente le agrade, pues, el bien común, comunista, el bien comunista, sencillo. Somos comunistas, ¿sabían eso? Nos han hecho comunistas. Vivimos bajo una dictadura disfrazada de democracia. Pero la gente no lo quiere aceptar. ¿Por qué? Porque la gente no conoce a Dios. Porque nosotros no hemos tenido una entrega completa, no hemos tenido una experiencia con Cristo. Ese es el problema de hoy, y por eso Cristo no ha venido. Porque nosotros no hemos cambiado nuestro carácter. ¿Por qué Cristo no ha venido? Lo hemos mencionado anteriormente, pero lo vamos a mencionar de nuevo. Pero primero que nada,
Hechos 17:30. Vamos a visitar Hechos 17:30. Palabra de Jehová. Empero Dios, habiendo disimulado los tiempos de esta ignorancia, ahora denuncia a todos los hombres, en todos los lugares, a que se arrepientan. A nosotros nos enseñaron en las escuelas o en la educación que nos dieron que denunciar es presentar una demanda legal, ¿no? O jurídica. Fulano presentado una denuncia. Mira, los centroamericanos utilizan la palabra denunciar es cuando alguien protesta. Sencillo. Tú denuncias, tú estás protestando. ¿Y qué es lo que está aquí protestando Jehová? Empero Dios, habiendo disimulado los tiempos de esta ignorancia. Los tiempos de esta ignorancia. ¿Se acuerdan de la tribu de Isaacar? 200 entendidos en los tiempos, que sabían lo que tenían que hacer. Tiempos. Me está hablando de tiempos proféticos. Disimulando los tiempos proféticos de esta ignorancia, y vamos a aplicarle una palabra más para hacerlo más simple: voluntaria. Ignorancia voluntaria. Porque cada uno de nosotros no tiene motivo para la falta del conocimiento. El conocimiento no es un error. La ignorancia no es un error. La ignorancia es una elección. El error es una elección. Tú decides si te equivocas. Bueno, si tú te pones, si en vez de preguntarle a Cristo a través de la palabra de Dios, le preguntas al hombre o al ser humano, estás perdido. Estás perdido. Hoy en día el ser humano, en vez de depender de Cristo, depende del hombre. El enfermo depende de su médico, que lo va a matar con medicina alópata. Entre más medicina hay más enfermos. Y entre más hospitales hay más muertos. ¿Por qué el hombre confía en el hombre? Que tiene problemas legales de su abogado, porque nos han enseñado a ser inútiles. Vaya, ni siquiera una carta de divorcio puedes presentar porque necesitas el sistema jurídico. Eso no lo hacían los discípulos así. Eso no era así. Por vivir en una ciudad necesitamos una tarjeta de identidad, una licencia de manejar, necesitamos depender de un sistema de gobierno. Y eso es lo que nos va a llevar a la destrucción. No fue el plan de Dios llevarnos a las ciudades. Por eso le dijo a Abraham, porque Abraham estaba viviendo en una etapa de iglesia y Estado. El problema no es el Estado, el problema no es la iglesia, el problema es que se unen. Y cuando se unen se forma una bestia apocalíptica. Y mira, de las 4 bestias de Babilonia, del león, del oso, del leopardo y del dragón, de esas 4 bestias, ¿cuáles fueron las más peligrosas? De esas 4 bestias, la primera y la última. Mira, la primera y la última. Escucha, no hemos terminado esa cita. La primera, ¿por qué? Porque Babilonia, una vez sometido a la población y esclavizado a la multitud, unió iglesia y Estado. Nimrod. A ver, después del diluvio, Noé tiene 3 hijos: Sem, Cam y Jafet. De Cam vienen los malos. Cam engendró a Cus. Cus engendró a Nimrod, que es rebelde, poderoso cazador contra Dios. Y él reta a Dios: tú eres Dios del cielo, yo soy Dios de la tierra. Y hace que todos le adoren. Igual Nabucodonosor. Ahora, en Medo-Persia no fue tan estricto el asunto de unión, iglesia y Estado, aunque el Estado de alguna manera estaba siempre observando los asuntos religiosos, pero no los controlaba, ni siquiera a Grecia. Pero el dragón, que es Roma papal, busca el poder del Estado.
Siempre que la iglesia buscó la ayuda del poder civil, fue para perseguir, torturar y matar a aquellos que no estaban de acuerdo con su doctrina. El resultado fue el papado. Una iglesia que persigue a todos aquellos que no se sometan a su credo. Y por eso en el libro de Apocalipsis Dios lo revela como Babilonia la literal, la madre, y Babilonia simbólica, la espiritual, que es la madre de las rameras. O sea, las iglesias pequeñas, que son idólatras. Y esas son las más graves, las de las orillas. Porque acá en la Babilonia literal inicia la idolatría, que se va desarrollando a través de los tiempos y finalmente llega a culminar y logra su madurez con Roma papal. Y tenemos ahora sí, Pablo menciona, el hombre de pecado, el hijo de perdición, el que se hace pasar como si fuera Dios. El hombre de pecado, el misterio de iniquidad, son términos bíblicos. A un ser humano que busca controlar el poder civil, usando el cuchillo del poder civil para someter a la religión mundial. Y ahí tiene el control Satanás. Pero se le facilita más en concentrarlos en las ciudades. ¿Por qué? Con la apariencia del bien común, el gobierno te va a dar de comer, te va a vestir, va a satisfacer tus necesidades más básicas. Pero te pide algo a cambio. No protestes, no contradigas al sistema de gobierno, no investigues, no te rebeles contra el Estado, no critiques al Estado. Porque incluso está la ley de seguridad interior, que es una de las de estas nuevas leyes mutiladas. Viene eso de que no puedes hablar mal de nadie. Cuando dice de nadie se refiere al gobierno y a religión. Ni por ningún medio. Por ningún medio, creo que es el artículo 31 de la ley de seguridad interior, si no me equivoco. Ni por papel, ni por internet, ni por sistema electrónico, ni por radio, ni por prensa. Vaya, pues prácticamente no se le escapó. Ni por un sistema alámbrico tampoco. No se le escapó nada. Es más, seguramente ni por señales de humo. Pero ¿qué hace el pueblo de Dios en las ciudades? No me explico. Quiero entenderlo. Porque es más cómodo. Y Dios le dijo a Abraham: sal de tu tierra, sal de tu país, deja tu casa, abandona tus propiedades, lo que te conviene a ti, y de tus parientes. Oye, Señor, pero es que mis hijos, tus parientes. ¿Sabes que Satanás cómo fue también tan listo en inventar este asunto de la adolescencia? Porque eso no está en la Biblia. ¿Y sabes para qué? Para volverlos inútiles. Inútiles. Y que el sistema judicial no te pudiera tampoco castigar porque te considera inútil, inocente. Aunque ahora están cambiando sus leyes, ¿no? Pero de todos modos están modificándolas, porque de todos modos al final es la tesis, la antítesis, luego la síntesis. 18 años, no lo toques, no lo pongas a trabajar, a lo inútil. Y en los 18 años hay que enseñarle que puede acusar a los padres si lo regañan, si lo castigan por haberse portado mal. Sirve que se los quitamos y se los damos en adopción a parejas homosexuales. En los 18 años no les enseñes nada. Déjalo que esté frente a los juegos electrónicos para que al rato se rebele contra ti. Después el gobierno lo va a educar por cerca de 20 a 25 años con las especialidades de maestría y doctorado. Después de esos 25 años, dice el sistema de gobierno: ya estás apto.
¿Para qué? Para que dentro de unos 10 o 15 te jubiles ya, dice mi hermano. Dice, es cierto, a mí me pasó. Él es médico militar y dice, la mayor parte de mi vida me la pasé estudiando. ¿Para ser alguien dónde? La Biblia dice que para ser alguien en el cielo, la verdadera ciencia de la educación cristiana es plasmar la imagen de Cristo en nosotros. El hombre dice no, para plasmar la imagen de la criatura en el ser humano, para controlarlos y someterlos, formarles la mentalidad. Y por eso ahora tenemos una generación desobediente, rebelde, niños que practican ya terribles pecados, el acto sexual a temprana edad, consumo de drogas, estupefacientes, de alcohol, todo porque los padres también les dieron azúcar cuando eran niños. Y luego se preguntan por qué son alcohólicos sus hijos a temprana edad. Porque los volvieron alcohólicos los padres. Y luego les combinaban dulces con cítricos. Y eso hay más fermentación en el estómago. Y provoca cirrosis hepática a temprana edad. Incluso personas que no consumen alcohol, hoy en día tienen cirrosis hepática. Pero porque no saben combinar sus alimentos. Y luego al terminar de comer se comen una fruta como un aperitivo, le llaman. ¿De cuándo acá la fruta que Dios designó que era todo un alimento nutritivo? ¿De cuándo acá la Biblia dice que eran aperitivos? Qué difíciles y complicaditos somos. Así que Lucas está mencionando aquí en el libro de los Hechos, aunque cierto no está lejos de cada uno de nosotros. Ahora denuncia a todos los hombres en todos los lugares que se arrepientan. Y más adelante, en el capítulo 18, tenemos la historia de Pablo. Como predica también los sábados, Pablo. Ya en el libro de Hechos, en el Nuevo Testamento. ¿Qué ocurre con Pablo? Creo que también debemos haber muchos Pablos hoy en día. Pero muchos Pablos antes de conocer a Cristo. Cuando Pedro se presenta ante los concilios, qué diferente Pedro tenemos después de Cristo, ¿no? Y qué diferente Pedro tenemos antes de Cristo. Antes de Cristo, un hombre impulsivo, arrebatado, un hombre miedoso, un hombre que dependía de sí mismo. Y ese es el problema del hombre, cuando depende de sí mismo, de tus propias fuerzas, terminamos con incertidumbre y colitis nerviosa. Así que hablemos de la experiencia de Pablo. Fíjate, Pablo ¿a poco no era religioso? A ver, díganme una cosa. ¿Puedo ser religioso sin haber nacido de nuevo? Vamos a echar a andar la mente. ¿Puede alguien ser religioso sin haber nacido de nuevo? Y no me refiero al bautismo por agua, porque Dios bautiza por fuego, y ese es el que cuenta. El bautismo por agua es simbólico, en la cual un hombre o una mujer hacen un pacto con Dios, simbólicamente. Porque el bautismo representa un sepulcro. Igual que Cristo fue sepultado y resucitó al tercer día. Entonces la persona cuando decide seguir a Cristo y decide nacer de nuevo, porque se lo dijo claramente a Nicodemo, de cierto te digo, Nicodemo, que si no fueres bautizado, no podréis heredar el reino de los cielos. Y Nicodemo estaba aturdido. ¿Será acaso que el hombre, ya siendo viejo, entre de nuevo al vientre de la madre para nacer de nuevo? Nicodemo, tú eres maestro de la ley. ¿Qué será de tus alumnos? Ustedes han perdido realmente la visión. Ustedes han perdido cuál es el plan de redención. Ustedes han formado de la iglesia de Dios un sistema legalista. Piedad sin poder.
Una ley externa que mismo Pablo obedecía celosamente, claro, celosamente, porque Pablo dice, en cuanto a la ley, celoso. No se perdía de una fiesta, porque decía, fariseo de fariseos. ¿A poco no Pablo era religioso? Muy religioso. ¿Había nacido de nuevo? No. A eso me refiero. ¿Puede alguien ser religioso y no haber nacido de nuevo? Claro, por eso los templos están llenos. Quizá algunos fueron bautizados por agua, pero solamente fueron enterrados vivos. Y el asunto aquí hay que morir. Si no mueres, no hay una nueva criatura. Es decir, Pablo menciona, cuando preguntas a Pablo, después de Cristo, claro, después de que habla con Cristo, dice, ya no vivo yo. El viejo hombre murió. Las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas. ¿Qué quiere decir Pablo con eso que no entiendo tampoco? Mira, tus propósitos, tus pensamientos, hasta tus amistades son nuevas. Porque ya las viejas amistades ya no les caes bien, porque ya no eres ambiente, ya no vas a participar del pozole, no los jueves, el mezcalito y la bailada, la zumba. Uf, qué chocante te has vuelto, muy fanática. Así le decían a Noé, ¿sí o no? Viejo fanático. ¿Sabes que ser cristiano es un gran privilegio? Pertenecer a la familia de Cristo. Ser diferentes, con diferentes propósitos. Tus propósitos, tus pensamientos, ahora tienen que fusionarse con los de Cristo. Mira Pablo. Vamos a Gálatas. Interesante, ¿no? Gálatas 1. Antes de leer, ¿qué es lo que pasa con Pablo? Vamos a terminar esa parte. Saulo, más bien, vamos a llamarle Saulo. Saulo de Tarso. Esos no tenían apellido, ¿eh? José de Arimatea. Tampoco había apellido, ni González, ni Martínez. ¿Y por qué ahora tenemos apellido? Para formarnos dentro de un sistema jurídico. Esto lo inventó el papado, para saber cómo se formó nuestro árbol genealógico, y de una vez ir a perseguir a los descendientes y los ascendientes. Y saber contra quién va Satanás. Conocer más el árbol genealógico de nuestra familia. Entonces, bueno, ese no es el tema. Pero hablemos de Saulo. Saulo, el religioso. Y vaya, religioso de religiosos. ¿A poco no hoy en día hay religiosos de religiosos? Mira, yo conozco muchos católicos, pero nobles católicos, porque Dios tiene gran pueblo en la iglesia católica. Solo que adoran de la manera equivocada, por preguntarle al hombre y seguir tradiciones y costumbres como los samaritanos. ¿A poco no Saulo de Tarso era religioso? Sí, señor. ¿Acaso no era fiel en su devoción? O sea, devoto. Sí, señor. Trataba de ser lo más pulcro y cumplido posible porque se trataba del asunto de Dios. Era religioso, pero Pablo no había nacido. Todavía no nacía. Y hoy en día hay muchos Saulos de Tarso también en nuestras comunidades religiosas. Entonces, ¿qué ocurre ahora con Saulo de Tarso? Andaba persiguiendo a los cristianos para llevarlos al matadero. ¿Por qué? Él tenía el celo de Dios. Oye, Saulo, ¿pero qué no dice la ley? ¿No matarás? Sí, pero, a ver, no. Él también no entendía el concepto de no matarás. ¿Y qué ocurre? Dios, mira, cuando nadie llega a Dios, sino Dios lo ha llamado primero. Por eso va a haber muchos religiosos o religionistas, llamémosles, que solamente tienen una creencia superficial. Creen,
Mira, Satanás cree y tiembla, pero ya no puede ser salvo. Sin embargo, si cree, creer no te salva. Y ahorita vamos a ir comprendiendo qué es lo que pasa. A lo mejor nos encontramos en una situación como la de Nicodemo, como la de Saulo, o Pablo, o Pedro, o Lot. Por eso Dios pone los ejemplos ahí, en la palabra de Dios, en el libro de Dios. Saulo creía estar haciendo lo correcto. ¿A poco no muchos religiosos creen estar haciendo lo correcto? Claro, porque eso les instruyeron, porque seguían a Dios por tradición y costumbre. Pero él creía estar haciendo lo correcto. Hasta celo tenía de Dios, pero a su manera, en su propio entendimiento. Él tampoco había entendido eso de nacer de nuevo, se les hacía absurdo. Se les hacía ilógico ver a Juan el Bautista en el Jordán, bautizando, metiéndonos al agua. Y eso, ya Dios les había dicho cuál era el plan de redención y cómo iba a surgir esto del nacimiento de nuevo. Y la comprensión del Espíritu Santo. Pero ellos no habían perdido de vista el plan de redención. Así que Dios es atraído también por Saulo. ¿Por qué? Porque Saulo creía hacer lo correcto, pero lo estaba haciendo equivocado, así como muchos religionistas, legalistas. Así que Dios le llama y dice, este varón a mí me va a funcionar muy bien. Y vaya que vamos a avanzar lejos. 14 libros, ¿eh? Escribió, ya nomás, interesante. Y de pronto tiene un encuentro con Dios. ¿Por qué Cristo tiene que intervenir? Porque Saulo era un hombre de un corazón tan duro, tan escéptico, que un evangelista no lo iba a convencer. Y menos un Pedro o Juan. Porque Saulo los tenía en mal concepto. Eran pescadores. Mateo menos, porque él era un publicano, traidor a la patria hebrea. Entonces, Cristo tenía que intervenir y le llamó la atención. Así que hay una relación, hay una conversación. Cristo se le aparece y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dice, ¿quién eres? Cuando alguien no conoce a Dios, no escucha la voz de Dios. A diferencia de Ananías, cuando le dice a Ananías, sí señor, ¿no? Abraham, sí señor, pero Saulo dice, ¿quién eres? Soy Jesús al que tú persigues. Estás persiguiendo a los míos, por cuanto eso haces a mis pequeños, me lo haces a mí. Pero Señor, ok, ¿y ahora qué debo hacer? Ve a la calle derecha, a la primera, se te va a instruir ahí. Así que Saulo queda cegado. Ahora viene la luz. Ahora va a venir la luz. Y por eso aquí Pablo menciona en los Gálatas capítulo 1, dice, versículo 1, Pablo apóstol, o sea enviado, no de los hombres, aclarando esto, ni por hombre, mas por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia. Gracias sea a vosotros y paz de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, que está hablando del santuario, para librarnos de ese presente siglo malo, conforme a la voluntad de Dios y Padre nuestro, el cual sea la gloria por siglos de los siglos. Amén. Qué interesante, Pablo está diciendo aquí ningún hombre me convirtió. Pablo era tan duro de corazón, solamente Cristo tenía que intervenir. Pero Cristo conocía ese celo que tenía Saulo y con este me va a servir. Con este vamos a lograr muchos triunfos. Así que hay que atraerlo a las filas. Mira, creo que es el 17. Es interesante todo el capítulo de Gálatas.
Y aquí Pablo queda sorprendido y amonesta a Galacia, a la iglesia de Galacia. Pablo mismo dice, a mí no me convirtió en ningún hombre, no me debo a ningún hombre, así que no busco el mérito del hombre tampoco, ni el favor del hombre. No busco agradarles. Pablo ahora traía un mensaje de amonestación. Pablo entonces busca reunirse con Pedro y con Jacobo, el hermano de Jesús. ¿Por qué con ellos? Porque primero se le presentó a Pedro y luego a Jacobo, nuestro divino maestro, después de haber resucitado. Y él quería saber, Pablo quería saber cómo estaba este asunto de nacer de nuevo y este asunto del arrepentimiento. Pero Satanás trabaja muy bien, de tal manera que nos hace sentir a veces como que tenemos remordimiento de conciencia, pero eso no es arrepentimiento. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? El arrepentimiento te trae repugnancia por el pecado. El remordimiento de conciencia solamente es un cierto malestar mental de lo que hiciste y que seguramente sabes que hiciste mal. ¿Quién fue el que te dijo que estás haciendo mal? Pues es el Espíritu Santo, Él, otro consolador, y no es que sea otro diferente, sino que es otro de lo mismo. Si yo te pido un libro, tú me pasas un libro y te digo, dame otro. Pero podría interpretarse de que es otro de otro estilo u otro más. Y ahí es donde entran en confusión muchos. Se refiere a otro más. Del mismo. Es el que emana de Dios, del Padre. Es el que sentimos cuando sentimos gozo, cuando estamos en oración. Y estamos platicando con Dios y de pronto se te conmueve y sientes que se te apachurra el corazón. Es la labor del Espíritu de Dios que nos convence de pecado, nos presenta la justicia de Cristo y nos eleva a juicio. Es el que reflexiona contigo aun cuando estás en silencio. A veces tú crees que porque se te ocurrió hacer algo bueno, no se te ocurrió. Es el Espíritu de Dios que te está hablando que lo hagas. Pero hoy en día el Espíritu de Dios se está retirando cada vez más de la tierra porque el ser humano lo está rechazando. La gente olvidó el concepto de pecado. Y ese es el grave problema de cáncer espiritual. La más terrible pandemia jamás registrada en el mundo. El COVID del pecado. Pero la gente no le tiene miedo a Dios, le tiene más miedo al COVID. No le tiene temor a Jehová. Dios es amor, pero su paciencia tiene límites. Y su ira va a caer sobre la cabeza del pecador, porque Dios no va a justificar al pecador que nunca se arrepintió antes de la gracia. No va a haber misericordia. Una vez terminada la gracia, se acabó. Muchos creen que cuando venga la ley dominical empiezan a prepararse. No, cuando venga la ley dominical, ahí tenemos que demostrar de qué estamos hechos. ¿De qué madera estamos hechos? Ahí se va a ver. Muchos esperan la preparación a partir de la ley dominical. Pero si la ley dominical se empezó a dar en Estados Unidos desde 1617, para 1888 ya había miles de arrestados por haber violado el domingo como día de descanso obligatorio. Entonces, ahí era la instrucción de abandonar las ciudades. ¿Por qué? ¿Acaso no nuestro Señor Jesús nos recuerda lo de Mateo 24, 15? Cuando veas la abominación desoladora de la cual habló el profeta Daniel, de la desolación o del desolador. Abominación es la idolatría. Lo que Dios abomina más es la idolatría, que se contrapone a Dios.
y que a Dios le causa abominación, la aborrece. Cuando llegue ese momento, dice Lucas 21, cuando te veas rodeada por ejércitos, ¿acaso no estamos rodeados por ejércitos romanos? Y en la época de Cestio Galo, en el año 70, cuando el pueblo de Dios fue sitiado por Roma, primero vino Cestio Galo, pues ya vino en nuestra época. En 1888 el senador Henry Blair, quien estaba abogando para esa ley dominical, representa a Cestio Galo. Ahí debimos haber abandonado las ciudades. Pero nos dormimos en nuestros laureles. Y entonces ahora ya viene Tito. Y Tito representa un papa jesuita. Y mira qué Dios tan amoroso, que todavía tiene esa gran misericordia. Porque la ley dominical ya debería estar siendo aprobada, ya debería estar aprobada. Vaya, me pregunto, ¿qué es lo que detiene para proceder a la ley dominical? Nada. Los 9 jueces federales de Estados Unidos, todos son jesuitas. Todo el Senado, el gabinete de Trump, provienen de universidades jesuitas. Vaya, ¿acaso no nos hemos dado cuenta que Dios está reteniendo esto? Y sabes que los malos de este planeta deberían de dar gracias a los buenos, porque por causa de los buenos, Dios todavía mantiene vivo esta esperanza. Ya está la propuesta en el Senado norteamericano, pero Dios los mantiene en jaque. Resulta que ahorita en el Vaticano, o los jesuitas, se encuentran 2 bloques, el conservador y el liberal. Igual como los partidos políticos. En un principio no había partidos políticos más que liberal y conservador, eso es todo. El liberal quería que la separación iglesia del Estado y el conservador quería que la iglesia gobernara. Entonces, este papa pertenece al bloque liberal, que promueve la homosexualidad, que promueve el aborto y lo perdona, que perdona los pecados de cualquier tipo, que está promoviendo, de pronto se vuelve un papa ecológico, que defiende la naturaleza, o a la Pachamama, que es una deidad inca, satánica. Es más liberal que muchos católicos conservadores de pronto dicen, este es el anticristo, los mismos católicos. Y Trump pertenece al bloque de los católicos conservadores. Aunque al final es lo mismo, ¿no? Pero solo porque Trump sacó a Estados Unidos del Tratado de Francia para cambio climático, no se logró el objetivo de la ley dominical. Se espera que en los próximos 3 años, a partir de 2020, 2021 y 2022, finalmente actúe la Iglesia Católica para el proyecto del cambio climático. Una vez aprobado por la ONU, que la ONU representa, la mayor parte de los países de Europa, ya aceptaron la ley dominical. De hecho, todos los de Europa. Y entonces, Estados Unidos, que ya tiene las leyes azules, la vez pasada les proyecté una noticia de CNN que habla de las Blue Laws, las leyes azules. No sé, ¿se acuerdan? ¿A que sí? A ver si mañana tenemos la oportunidad para que vean que esto ya está pasando detrás de las cortinas de humo y nosotros no nos damos cuenta. Dice una noticiarista que ya muchos estados de la Unión Americana están reactivando las leyes azules, leyes que prohíben la compra o venta en domingo. Hermano, solo faltan horas para que este mundo se termine. Y el pueblo de Dios no ha querido nacer de nuevo, no ha mostrado una fe genuina como la de Abraham y tampoco ha manifestado arrepentimiento por sus pecados. Creemos que merecemos el favor de Dios tan solo con pertenecer a su pueblo. Y esto no es así. Es raro este nuevo nacimiento hoy en día. Y por culpa de la mayoría de los cristianos, por culpa nuestra,
Como no hemos sido vivo testimonio, los demás no se convierten a Cristo. Porque nosotros hemos dado mal testimonio. Porque tampoco hemos nacido de nuevo. Y ese es nuestro grave problema. Es más terrible que COVID-19, es el pecado. Y en esta noche, el mensaje de nuestro Creador es precisamente esto. Hay que orar por el Espíritu de Dios que nos convenza de pecado. Porque para muchos ya la conciencia les es cauterizada y ya no pueden discernir entre el bien y el mal. Y esta gran controversia entre el bien y el mal está a punto de culminar su historia. Queda poco tiempo en este planeta. ¿Tú crees que en los próximos 3 años o en los 10 años de la Agenda 2030 podamos lograr un carácter semejante a los de los 144,000? A mí me hace temblar. A mí me hace temblar. Y también oro por los pecados del pueblo de Dios que hemos cometido, por el desapego a la ley moral de Dios, por el descuido, por la negligencia espiritual. Porque un día vamos a decir, pude haber hecho más y no lo hice. Y para muchos va a ser demasiado tarde. Nosotros que conocemos la gracia y la justicia de nuestro amado Jesucristo, debemos actuar ahora. Este famoso COVID-19 ya no se va a ir, viene otro peor. Viene otro peor. Pero sabes que la gente en el campo, muchos que están en comunidades, villas, alejados, ni siquiera saben qué es un cubrebocas o qué es el COVID-19. Ah, pero qué inteligente el diablo, mira lo que hizo. En ciertos poblados, en las montañas y en las sierras, pusieron retenes para que aún los ejidatarios, si salían de ahí, no pueden entrar ni siquiera a su propia casa. No más que inteligentes. Esos retenes fueron específicos. Fíjate, esto es como esto es una prueba que están haciendo con nosotros, un ensayo. Y eso me preocupó, porque durante esos días no pude subir a casa. No pude subir a nuestro puesto de avanzada, porque andaba predicando. Y como estaba afuera, ya no pude entrar. En la sierra, En la sierra. No en la ciudad. Se puso más obstáculo en los poblados de la sierra y las montañas que en las ciudades. En las ciudades sí podías entrar y salir, con sus restricciones. Toque de queda. Colima está multando por no traer el cubrebocas. Y después la multa, la cárcel. Y después de la cárcel te van a acusar de transgresor del Estado, de las leyes del Estado, y te van a aplicar extinción de dominio. La pregunta es, ¿qué seguimos haciendo en las ciudades? Hay que buscar salida lo más pronto posible. Escapa por tu vida. Dios envía a sus mensajeros. Siempre ha habido mensajeros en todas las épocas para advertir al pueblo, amonestarles de que los juicios de Dios van a caer. Dios es amor, mucho amor, pero su paciencia tiene límites y estamos llegando al colmo de su paciencia, de su copa, y será derramada la primera gota con mucha ira. Oh, terrible cosa es caer en manos del Dios vivo. Así que enamorémonos de Dios y hagamos su voluntad, que nos conviene. El temor a Jehová no es el miedo a Jehová, es obediencia. Y la obediencia es el resultado de la fe. La fe es un principio. Creer no es la fe no es creer. Son cosas diferentes. Tú puedes tener un conocimiento acerca de Dios, pero no tienes fe. Como los que creen en el COVID-19, desdeñan a Dios con el Salmo 91. Uno tiene fe, pero sí creen en Dios.
Pueden ser religiosos, pero no han nacido de nuevo. Siguen practicando el pecado y ni siquiera se han arrepentido. No les interesa. ¿Por qué? Porque la mayoría de los evangélicos ha clavado la ley moral en la cruz. Ahora ya no van a saber el concepto de pecado. Porque 1 de Juan capítulo 3 versículo 4 dice que pecado es transgresión de la ley. El alma que peque lo borro de mi libro. Éxodo 32, 33. Para ello hay que leer Éxodo 33, Isaías 33, Isaías 20. Es hermoso, esos mensajes tan hermosísimos. Así que, hermanos, no nos confundamos, no nos perdamos en los preconceptos. El nacer de nuevo es haber renunciado a todo lo que te conviene a ti. Y todo es todo. Es lo que hicieron los discípulos el día del Pentecostés. Se deshicieron de todo, hasta de sus casas. Las vendieron para el Evangelio. Pero en la lluvia tardía, donde la ley dominical ya está, el zarandeo está en su apogeo, el pueblo de Dios no quiere despojarse de su pertenencia, porque ¿qué tal si no viene Cristo ahorita y si viene después? Qué triste. Qué triste que la obra de Dios sufra de muchas carencias. Y hay grandes necesidades de publicaciones, de amonestaciones por papel, en muchas maneras. Pero el pueblo de Dios sigue abrazando sus tesoros, como si Cristo fuera a tardar todavía mucho tiempo en venir. Aquí el verdadero cristiano tiene que renunciar al yo, a todo lo que te adorna, a todo lo que tiene vanidad, a todo. Aquí, fíjate, como el mundo te enseña a confiar en ti mismo, ¿no? Sé tú mismo para que seas universo y descúbrete, edifícate. Tú puedes, tú lo vales. La Biblia dice, no, que tú tienes que desconfiar de ti mismo. Y la psicología moderna te dice, tienes que confiar en ti mismo. Fíjate cómo es Satanás, ¿eh? Y aquí dice, no, desconfía de ti mismo. Pedro desconfiaba de sí mismo, del yo. Tengo miedo a mi yo, porque mi yo es terrible. Porque mi yo tiene muchas debilidades. Tiene pasiones. Quiere cumplir sus pasiones. Y por eso hay que tenerle miedo al yo. Mucha precaución. Porque Dios no puede edificar en un hombre o una mujer que tienen sabor al yo. ¿Y cómo te das cuenta que tienes el yo? Bueno, cuando hay vanidad física y también mental, cuando hay apego a la mundanalidad, cuando hay atracción por lo malo, aunque no lo practiques, pero hay atracción y el pecado empieza en la mente. Cuando hay orgullo, celos, envidia, egoísmo, incertidumbre, entonces está vivo el yo. Si reaccionas a la primer provocación, está vivo el yo. Yo tiene que morir, como dijo Martín Lutero, ¿se acuerdan? Martín Lutero dijo, cuando fui bautizado, no sabía que este infeliz sabía nadar. Ahora tengo que matarlo todos los días. Yo tiene que ser asesinado todos los días, cada día con Dios. Y es cuando despiertas en la mañana, busca a Cristo inmediatamente, como aquel niño que pierde a sus padres, a su madre. Así búscale con esa angustia. Y luego durante el día, y luego lo que hagas. Y de pronto te darás cuenta que estás caminando con Cristo. Y luego cuando te digan que viene otro COVID, otro COVID-2 o el X, que va a ser más terrible, tú te acuerdas de Salmo 91, dices, ni plaga tocará tu morada.
Satanás se salió con la suya y mandó a los religiosos, les mandó tapar la boca. A los religiosos, a los religionistas, a los pastores, a esos perros mudos que aman el dormir. Así los describe el profeta Isaías. Les cayó la boca. Dicen los pastores, pero podemos recibir ofrendas por vía internet, Así que la iglesia, las ofrendas y diezmos no están en contingencia. Pueden enviarlas y depositarlas a la cuenta bancaria fulana de tal. Qué terribles, traficantes de la fe. Pero eso sí están como perros mudos en sus casas escondidos. Sometidos por el Estado. Porque ahora el César dice: pastores, a callar. No, que Cristo vive, a callar he dicho. O te quito tu licencia de asociación religiosa. Y te cierro y te clausuro y te confisco. ¿Qué hace la iglesia de Cristo en las ciudades, pues? ¿Dónde se reunían los discípulos durante esa persecución terrible? En las casas, en el campo, en lugares más hermosos, afuera, en la naturaleza, en el libro de texto de Dios. Y ahora les dice: ya bien, van a regresar, van a adorar. Y en algunos lugares, pero nomás los domingos, un ratito, los domingos. No, pero yo soy sabático, los domingos dije. ¿Y qué dicen algunos sabáticos? Está bien, está bien. El César es nuestro Dios. Crucifícale. Cristo no es nuestro Dios. Es nada más lo que se ha logrado. Y esto no nos dice nada. ¿Será que el pueblo de Dios será sometido como en la época de Babilonia, cuando escuchares el sonido de la música evangélica adulterada? Todos se hincarán ante la estatua del César, de Nabucodonosor. ¿Y qué dijeron? Solamente 3 siervos, héroes del Dios Altísimo, Azarías, Ananías y Misael, dijeron: no, Señor, no nos ponemos cubrebocas, no callaremos. Te voy a meter a la cárcel. Sí, en aquel entonces era horno de fuego. Y si vas a la cárcel por Cristo, ¿y qué? ¿Te da miedo? ¿Qué le tienes miedo al hombre? Teme al que puede destruir tu alma, no el cuerpo. ¿Dónde están los héroes de Dios? ¿Dónde están los valientes? Escondidos en su casa como ratones espantados. Qué pena para el reino de los cielos. Qué vergüenza. Hermanos, es necesario nacer de nuevo. Salgan de las ciudades pronto, para que puedan adorar a Dios libre, en espíritu y en verdad. Libres en Cristo, libres, sin depender del César, porque las ciudades van a ser castigadas de acuerdo a sus pecados. En el campo no hay pandemias, en las ciudades sí. En el campo no te están obligando a cubrebocas, en las ciudades sí. En el campo no te están confiscando por cantar, adorar a Dios en cánticos de alabanza, en las ciudades sí. Podemos seguir la lista, pero no terminaríamos. Solo deseo despertar sus conciencias y activarse en el Espíritu de Jehová. Es hora cuando debemos alzar la voz, con la frente en alto, sabiendo que Cristo es nuestro capitán, que no obedeceremos al hombre, que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y el hombre no me va a decir a mí cómo adorar, cuándo adorar, a qué hora adorar. No, Señor. Es a Cristo. Y si Él no me ha dado instrucciones que me quede en casa, no me quedo, salgo a predicar. Es pecado desobedecer a Dios. Hoy en día hay muy pocos con fe como la de Abraham. Pero la mayoría cree en Cristo, pero nada más creen. Dejemos de ser
cristianos en la ociosidad y seamos cristianos activos. Activos, no pasivos. Eso es lo que busca Cristo. Hombres y mujeres dispuestos a conocer a Cristo en persona, caminar con Él como caminó Pablo, a pesar de que lo encerraron, lo torturaron, naufragó, le picó serpientes. Él pudo decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo sabía para quién trabajaba. Pablo no tenía ningún problema con la fe. Y a nosotros nos debe de servir esa historia. Dios está buscando a hombres y mujeres como Pablo, como Esther. Si perezco, que perezca. El que ama su vida la perderá, pero el que la pierde por amor a Cristo la ganará para siempre. Levántate ahora, cristiano. Protesta. Protesta contra el pecado, contra la bestia. Protesta contra el dragón. Eso es parte del cántico de los 144,000. Victoria sobre el pecado. Victoria sobre la bestia. Victoria sobre el dragón. El cántico de los 144,000 está basado en su experiencia. Y si estamos pasivos, encerrados, obedeciendo al César, desobedeciendo a Dios, ¿qué bendición puedes esperar de Dios? Si Dios no hace pacto con infieles. Y los invito en esta noche, en el nombre de mi amado Jesucristo, que nos activemos lo más pronto posible. Que hablemos con Dios, que nos dé valor, que nos reviva esa fe, que nos ayude a fortalecer, a incrementar nuestra fe, a depender más de Cristo, más que de nosotros. Nosotros no debemos depender de nosotros. Amén. Que el Señor Altísimo les bendiga. Hay un tema, un himno. ¿Podemos poner un himno? Y después del himno, ¿les parece si oramos? ¿Qué tal si siervos de Dios la trompeta toca? ¿Cuál es? ¿144? Cristo muy pronto vendrá a todo el mundo las nuevas da. Cristo muy pronto vendrá, pronto vendrá, pronto vendrá. Cristo muy pronto vendrá. ¿No es? Ok. ¿Cuál es? ¿La trompeta sonará? No, ¿cómo se llama? ¿Qué dice usted? Esa. ¿Pero cómo se llama? ¿La trompeta sonará? Creo que sí, la trompeta sonará. Ese es el otro. Wow, los dos están hermosos. A ver si encontramos la trompeta sonará. ¿Lo encontramos? Si no, cantamos el 352, por favor. Levántate, cristiano. Tiene que ver con el tema. Levántate, cristiano, es el 352. Amén. ¿Lo cantamos a capela o...? Levántate, cristiano, levántate.
levántate y trabaja. No dejes que tu vida se pase en la inacción. El que en el ocio vive, a su hacedor ultraja, no lleva sus deberes ni cumple su misión. Si quieres que la vida te ofrezca 1000 encantos, si quieres que la dicha te inspire paz y amor, trabaja con ahínco, sin miedo ni quebrantos, y un cielo de ventura verás en tu redor. Trabaja por el mundo, trabaja por el cielo, sembrando buenas obras, sembrando bendición. Virtud es el trabajo, alivio y fiel consuelo, y es solo Él se encuentra la paz del corazón. Amén. Levántate, cristiano, levántate y trabaja. No dejes que tu vida se pase en la inacción. Amén. Vamos a dar gracias al Eterno. Eterno Padre Celestial, santificado es tu nombre. Dios de amor, Dios de justicia, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, nuestro Dios. Aquí tienes pueblo, Señor, que no doblará rodilla ante Baal. Solo te rogamos, Padre, que perdones nuestras transgresiones, porque hemos pecado como pueblo. Hemos pecado a una. Perdona a tu pueblo, Señor. Perdónanos porque somos rebeldes. Hemos menospreciado tu santa ley. Tus bendiciones, Señor, las hemos menospreciado también. Ayúdanos, Señor, a levantarnos, porque hemos obedecido más al hombre que a ti, Padre. Qué pena hay en el reino de los cielos, porque Satanás ha tapado la boca a tu pueblo, los ha detenido en sus cárceles particulares. Perdónanos, Señor, porque el tiempo está cerca y nosotros no hemos hecho nada, como la iglesia de la Odisea. Sentimos merecedores de tu favor, pero no hemos hecho nada. Vemos cómo nos miras, miserable, desnudo, ciego. Así nos mira, Señor. Perdona, Padre, porque hemos perdido tiempo. Ayúdanos a recuperar el tiempo perdido. Señor, lávanos con tu preciosa sangre. Haznos vasijas útiles para tu evangelio, para llevarte almas a tus pies. Gracias por darnos tu conocimiento de tu santa ley, por tus amonestaciones, porque tú al que amas reprendes y castigas. Señor, seguramente debes de apretar más las válvulas a tu pueblo. Haz lo que siempre haces bien, porque en tribulación es cuando empieza a despertar tu pueblo. Entonces danos tribulación, Señor, porque Pablo dice que a través de la tribulación nos enseñas la paz, porque te buscamos con ansiedad. Entonces, Señor, hazlo así, porque tu pueblo no responde por las buenas. Señor, ayúdanos a despertar. Ayúdanos a comprender que se acaba el tiempo de tu misericordia y que pronto vas a actuar y será terrible ese momento. Padre, bendice a esta congregación y a las familias aquí representadas. Tú conoces nuestras necesidades espirituales y también físicas.
Pero Señor, llévanos con bien a casa. Permite que el día de mañana podamos congregarnos sin obstáculos para honrar y glorificar tu santo nombre. Bendícenos, Padre, y fortalécenos para que nuestra fe se incremente. De todo esto, Padre, que se haga tu voluntad y no la nuestra. Porque lo estamos rogando en los méritos sagrados de tu Hijo amado. A nuestro Señor Jesucristo sea la honra y la gloria por la eternidad de los siglos. Amén. Que Dios les bendiga.